Dios les bendiga, amados hermanos. Este es su hermano, el profeta José Ramírez. Son las 3 de la mañana aquí en el lugar en donde estoy. Y el Espíritu Santo me ha ordenado que les diga esto. Así que no es voz de hombre. Esto es el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia. Es que Dios advierte a los pueblos antes de que Él envíe sus juicios a la tierra, precisamente por su carácter de Dios misericordioso. Él es tardo para la ira y que se duele del castigo. Dios siempre ha utilizado a sus verdaderos profetas para llevar su mensaje a los pueblos, mensaje de arrepentimiento, de volverse a Dios. Dios ha enviado a su profeta ahí por las naciones a llamar, como le dije, a los pueblos, las naciones, a que se vuelvan al Señor y a su iglesia, a que vuelva al temor de Dios. Los profetas hablan lo que otros no se atreven a hablar. Estamos en tiempos del fin, amados hermanos, y sé que el tiempo se ha cumplido para la venida del Señor. Estamos esperando el toque de la final trompeta. Y se está cumpliendo la profecía que dio el Señor Jesucristo en Mateo 24, de que vendrían falsos profetas que engañarían a muchos, incluso, si fuera posible, hasta los mismos escogidos. Nadie, ni ningún pueblo puede decir que Dios no le habló antes de que llegara el castigo a su vida o a sus pueblos. Y yo sufro en mi corazón cuando veo la vara de Dios azotando pueblos y naciones. Pero, por ejemplo, los antediluvianos no pueden decir que Dios es malo, injusto, que no les advirtió, porque Noé anunció el diluvio durante 120 años más, una semana más de gracia, pero no quisieron entender ni atender la voz de Dios. Estaban ocupados comiendo, casándose y dándose en casamiento. Y dice que no entendieron hasta que llegó el diluvio y se lo llevó a todos. Y los habitantes de Sodoma y de Gomorra no pueden decir o no pueden acusar a Dios de injusticia porque fue su propia conducta depravada. Óigame bien, e incluso quisieron tener sexo con los ángeles del Señor que Dios había enviado a Sodoma y Gomorra para sacar a Lot y a su familia. Fue eso lo que hizo que la ira de Dios los borrara de la faz de la tierra. Ahora, ¿por qué digo esto a esta hora? Son las 3:05 de la mañana. Yo estoy aquí porque Dios me llamó. De hecho, no he dormido. Me quedé orando porque Dios me tiene inquieto con lo que está sucediendo en nuestras naciones. Y Dios me dijo que alertara a las naciones del Caribe y sobre todo a la iglesia de Jesucristo, que por causa del pecado en esas naciones, el Padre tenía un huracán, yo lo acabo de decir hace días, y ustedes lo saben, un huracán atado en las aguas del mar Caribe, y que les había abierto un poco la puerta de la oportunidad para que se arrepintieran
y para que su iglesia se volviera al primer amor, a las primeras obras, ese primer amor con Dios, que volvieran al temor de Dios, al ayuno, a la vigilia, a la oración, al evangelismo agresivo en las calles, a los matutinos y a los clamores de guerra e intercesión, de guerra espiritual y de intercesión. Y que sobre todo, escúcheme bien, que se alejaran el pueblo de Dios de la política, que Él no había llamado a su iglesia para que estuviera andando detrás de los políticos, sino que lo siguieran a Él. Y me dijo el Señor, y ustedes pueden, eso me lo dijo el Señor, y ustedes lo saben, que yo lo anuncié, y pueden buscarlo con toda seguridad, lo pueden buscar, bendito sea el Señor, en mi canal de YouTube, un mensaje titulado La Iglesia Evangélica en Venezuela es de Cristo. En ese mensaje, por orden de Dios, óigame bien, que me dijo que con las mismas aguas de los ríos, lagunas y mares y el mar Caribe, escúchame bien, en donde habían los brujos hecho y realizado bautismos, santeros, avalados y brujeros, que lo habían provocado a ira con eso, que con esas mismas aguas los iba a azotar, porque bastante les había advertido. Yo vi, hermanos, y ustedes pueden comprobar eso en el mensaje, y eso lo hablé hace días atrás, en un mensaje que yo titulé Una alerta para Venezuela. Búsquelo en mi canal de YouTube. Eso fue antes de que pasara esto, en donde yo hablé del huracán que iba a azotar las islas del Caribe y naciones del Caribe. Bendito sea el Señor. Allí están, lo dije antes de que sucediera, porque Amós 3:7 dice que no hará nada Jehová el Señor sin que antes revele su secreto a sus verdaderos profetas. En el mensaje, una alerta para Venezuela, también les dije que Dios me había mostrado que fuera al oriente de Venezuela. Yo he ido muchas veces, por muchos años, a esa zona de Venezuela, y los amigos pastores que están en Oriente saben que es verdad lo que yo estoy diciendo, porque yo los llamé y les dije que iba a ir al oriente de Venezuela, porque Dios me estaba inquietando mucho, y los lugares a donde yo iba a ir era Cumaná y Cumanacoa. De hecho, estaban preparándome lugar y estaban preparándose, organizándose para que tuviésemos una actividad, pero Dios me dijo que aún no era el tiempo que no fuera, porque mi vida estaba en peligro allá. Y otras partes, óigame bien, tenía que ir allá en Venezuela, o tengo que ir en su tiempo. Pero, ¿por qué? Los caminos del Señor no son nuestros caminos. Dios sabe lo que Dios va a hacer. Pero esas eran dos ciudades que yo vi en visión. Óigame bien. Pero les dije que Dios me dijo que no fuera a Venezuela porque mi vida corría peligro. Y yo entendí luego que lo que Dios me decía era que alertara a Venezuela y sobre todo esa parte del oriente, que juicios iban a venir por la brujería, por la borrachera, por la violencia, la droga, la depravación, la idolatría y toda clase de obra maligna. Escúcheme, mi sorpresa es que esta mañana ayer en la mañana me encuentro con esa noticia que un huracán azotó al Caribe. Pero en la mañana de ayer, el Señor me dijo, eso que produjo ese huracán no es lo que en realidad va a venir sobre Venezuela y sobre las naciones del Caribe.
Es una confirmación que yo doy para que sepan que yo he hablado por tu boca, para que se vuelvan del pecado a mi Hijo Jesucristo, y yo apagaré mi ira y traeré perdón, sosiego, y restauraré las naciones. Pero lo más que me ha tenido en temblor y temor es que el Señor me mostró un terremoto terrible, y ya yo se los anuncié, que sucederá a Venezuela y a otras naciones del Caribe. Yo vi en Colombia, entre Cúcuta y Bucaramanga, vi cómo las montañas se sacudían, y vi terremotos en varias partes de Colombia y otras naciones. Entre otros falsos profetas se dedican a profetizar al gobierno de Venezuela bendiciones y tanta basura que le encanta mucho al gobierno impío oír. Ese terremoto será de madrugada. Yo recuerdo que a principios de los años 80, Dios me dijo que fuera a Cumaná a anunciar un terremoto que vendría por causa del pecado. Y yo prediqué, y pocos creyeron. Y luego que me fui a otro país a predicar, veo las noticias. El terremoto de Cariaco, murieron muchas personas y se perdieron. Muchas almas están perdidas hoy. Y recuerdo que pastores en aquellos tiempos me dijeron que si Dios me había hablado a mí, que tenía que haberle hablado a ellos primero, y me despreciaron. Pero el terremoto vino, y sabe una cosa, y Dios le cobrará a ellos esas vidas que se perdieron por la eternidad. Hermanos, yo oí la voz del Señor ayer en la madrugada, que me dijo: yo soy un profeta serio, yo ando serio, a mí no me interesan aplausos de nadie, ando por ahí tocando trompetas. Yo oí la voz del Señor que me dijo, ayer en la madrugada: yo traeré un gran avivamiento en Venezuela, pero eso será después que yo la limpie, que la purifique del pecado en que está echada. Y ese avivamiento comenzará por el oriente, así como yo anuncié que mi Hijo sería enviado como un relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Pero dile a Venezuela, así me dijo, que antes de eso yo enviaré mi castigo, mi ira sobre esta nación que se ha corrompido, que me ha dado la espalda, bendito Dios, en donde hombres han tomado mi nombre para ganar contiendas políticas. Diles que yo enviaré mi juicio sobre Venezuela, pero que empezará por el oriente y que se extenderá por toda la nación. Mira, hermano, yo vi el mapa de Venezuela y vi la mano de Dios que cayó con furia, con violencia, hermano. Se posó violentamente sobre ese mapa, el mapa de Venezuela, y cada dedo de esa mano cayó sobre puntos específicos del mapa. Y yo vi que cada dedo estaba sobre cada estado oriental. En Venezuela hay 5 estados orientales. Y el Señor me dijo, les doy esta advertencia, porque el Señor me dijo, dile que se humillen en polvo y ceniza ante mí, que saquen la apostasía, la mundanalidad y toda la basura de mi casa. Yo vi la mano de Dios sobre los estados de Oriente. Este es un llamado que yo le hago a Venezuela entera, pero sobre todo al Oriente. Búsqueme el programa de hace días, búsqueme. Ahí está lo que Dios me dijo que hablara. Antes que sucediera esto, porque Dios tiene sus profetas verdaderos
que solo honramos a Él, que solo nos inclinamos a Él, que no nos alquilamos para decir lo que la gente quiere oír, que somos personas dadas por el Espíritu Santo a las naciones para traer verdad, para despertar a los pueblos. Bendito sea el Señor. El Señor me dijo, dile que saque la basura, que se humillen. Yo los perdonaré, los edificaré sobre un pedestal de gracia. Mis hermanos cristianos y hermanos venezolanos, yo cumplí con predicar ese mensaje de alerta por varios años en Venezuela. Dios me enviaba cada vez. Y los que me conocen son testigos. Vive Jehová, que me puede juzgar ahora mismo o en aquel día, si esto que estoy diciendo no es así. Hermanos, lo repito, no pongan esperanza en los hombres. Viene una guerra civil, una intervención internacional encabezada por los Estados Unidos. Obviamente, este hombre Biden no lo va a hacer, a menos que Dios lo ponga a hacerlo, pero Biden es comunista. El Papa Francisco es comunista. Obviamente no le importa. Cuando el Papa fue a Cuba, Francisco por primera vez, no se reunió con las mujeres de blanco, no habló de liberación de los presos políticos, no habló de los derechos humanos que son violados. Allí, que los que disienten, los que se oponen a este gobierno maligno de Cuba, son reprimidos violentamente. No hay derechos humanos. Y el Papa habló muy bonito, yo oí el discurso. Y prometió, o sea, dibujó un panorama muy bonito en Cuba. Y es verdad, puede darse, pero eso es imposible si en ese país, en esa isla no hay libertad. Porque sin libertad no hay hombres libres. Y la única manera de lograr lo que los corazones de los hombres y lo que Dios quiere que se haga en los pueblos, es necesario que haya libertad. Bendito sea el Señor para siempre. Y yo estuve predicando aquí en Colombia, cuando estaba ese convenio, ese plan de paz entre la FARC y el gobierno que se hizo en Cuba, y el que estaba el referee de la justicia, de la reconciliación, fue el hermano de Castro, el que está vivo, Raúl Castro. ¿Y cómo puede hacerse o prepararse una mesa de diálogo de paz entre un gobierno libre como Colombia y un cuerpo violento al margen de la ley como la FARC? En una nación donde no hay libertad, donde los que levantan su voz en contra del gobierno terminan en las cárceles represivas, miserables de Cuba. Los torturan, los someten a violencia. Ahí no hay derechos humanos. Los cristianos son perseguidos. No se puede hacer reuniones públicas. No se puede hacer campañas porque las concentraciones de masa de gente están prohibidas allí. Cuba no es una nación para arbitrar libertades, porque allí no lo hay. Democracia, porque ahí no lo hay. Allí es un comunista, un comunismo diabólico. Bendito sea el Señor. Así que, hermanos queridos, viene un alzamiento militar. Viene luego de esto. Óigame bien, yo lo anuncié. El Señor me dijo que hablara esto.
Esa intervención militar está encabezada por los Estados Unidos. No sé, pero yo vive Jehová, en cuya presencia estoy. Y en Venezuela saben que es verdad, porque yo lo he anunciado por años. Y en los aviones tenían, en los alerones tenían la bandera de los Estados Unidos. Yo vi miles de muertos en la calle, porque viene un alzamiento cívico-militar. Y eso no lo evitarán los esbirros del gobierno, ni los que están de Cuba infiltrados allí en Venezuela, porque es la palabra de Dios quien anuncia esto. Bendito sea el Señor para siempre. Viene luego de esto, óigame bien, una persecución salvaje, cruel, al pueblo evangélico de Venezuela por culpa de los que se han hecho llamar evangélicos para hacerle el coro a este gobierno maligno, diabólico de Venezuela, y también por candidatos como Bertucci y el resto de los camaleones políticos. Ellos tampoco van a escapar de los juicios de Dios. Su dinero que han obtenido en ese baile político con el gobierno no los podrá salvar ese día que Dios baje su vara sobre sus cabezas inicuas. Oiga bien, cuando salió Bertucci con aquel cuento de que Dios le dijo que iba a ser presidente de Venezuela, estaba en casa, estaba en Dominicana, y él dijo que él iba a ser el presidente de Venezuela. Yo hablé contra eso, en el nombre del Señor, porque para ese tiempo Venezuela como que estaba encaminándose el pueblo a buscar a Dios, y llegó este instrumento del diablo a desviar al pueblo como hacia la corriente política. Y hoy en día se conoce este hombre como el pastor que convirtió las sopas en guiso, que está metido por ahí en un lío en otra nación. Dios lo va. No quisiera estar en los pantalones de ninguna de esta gente. Ninguno de los que están así haciéndole el contrapeso al gobierno para hacer creer que hay libre competencia en Venezuela. Mientras tanto, María Corina Machado, que repito una vez más, no estoy inclinado hacia nadie. Máquinas de pesada, payloader, rompen las calles para que no pasen los carros. Las detienen, hacen alcabalas de policía. La mayoría de esos policías no son ni policías. Hay policías de verdad, están vendidos. Un collar de arepa, un bozal de arepa. Pero también hay delincuentes disfrazados de policía, de guardias nacionales, para reprimir y para detener el pueblo que ya está cansado. Está cansado. Escúcheme esto. Cuando ese hombre, Bertucci, se levantó, que según era la panacea para Venezuela, pues yo me reboté y lo denuncié como falso. Y mucha gente se rebotaron, se enfogonaron contra mí. Se enfogonaron conmigo. Me dijeron mucho que yo era un ciego, que ser un siervo de Dios. Y yo le dije, mire, espere que pase esto. Y si ese hombre es presidente de Venezuela, entonces yo no soy profeta de Dios. Porque Dios me dijo, es un impío. Está allí, detrás de sus propios intereses. Bendita sea la gloria del Señor. Hoy, todo lo que me dijeron que yo era un ciego, que ese hombre era de Dios, que era un profeta, que para votar por un impío es mejor votar por un hijo de Dios. Mire,
Dios les tapó la boca a todos ellos, y ellos saben que soy un profeta de Jehová. Y vi, para concluir ya, un esqueleto negro en una carreta negra, muy negra, que por donde pasaba recogía mucha gente, por donde quiera que pasaba. Y el Señor me dijo, diles que la muerte pasará por estas naciones que se olvidaron de mi palabra, y que solo los que estén bañados por la gracia y por la sangre de mi Hijo Jesucristo, y que estén viviendo en mi temor y guardando mi palabra, permanecerán. Oh hermanos, yo no quisiera que esto se cumpliera, pero Dios me habló que eso viene. También me habló el Señor, escúchame, me dijo en Maracay, en donde nació este gobierno revolucionario maligno, en el cuartel de San Jacinto, para aquel tiempo la Brigada 42, regimiento de paracaidistas, Aragua, Brigada 42, después, ahí nació la rebelión, ahí nació ese monstruo llamado socialismo del siglo XXI, nació el MBR, vino Chávez, engañó a medio mundo, y Dios me dijo, y vive Jehová desde el mismo momento, ese hombre es un impío y va a arrastrar a Venezuela, va a hacer como Dan, a echar, a morder los jarretes del caballo y que el jinete caiga hacia atrás. Venezuela caerá hacia atrás. Venezuela tiene un atraso, casi como Cuba. Bendita sea la gloria del Señor. Dijo, allí en Maracay donde nació este gobierno. Engañó a Venezuela, a la mayoría de los venezolanos. Incluso naciones enteras, evangélicos, fueron arrastrados por ese veneno, esa mentira, esa demagogia de este hombre. También me dijo el Señor, ese en Maracay, en donde está, me dijo el Señor, hay una abominación, hay un ídolo que yo aborrezco, allá hay una monja muerta que adoran en vez de adorarme a mí, que estuve muerto, pero aquí que vivo por los siglos de los siglos. Así me dijo. En Venezuela hay muchos ídolos que me han traído, que me han hecho levantar en mi ira. Estoy a punto de soltar mi vara de una manera terrible sobre Venezuela. Pero hay dos ídolos, hay dos becerros de oro que verdaderamente han irritado al Señor. Él me lo dijo, uno está en Maracay, esa monja, esa muerta que adoran, y no adoran al que vive para siempre. Y otra está en Guanare, la Coromoto. Dile que por esa causa, por esos ídolos, yo traeré juicio sobre esta nación, me dijo el Señor. Así que, amados, preparémonos, porque vienen días muy duros, me dijo el Señor. Mientras otros están predicando, tú sabes, una isla de la fantasía. Mientras están engañándose unos a otros, porque la Biblia dice, pero los malos hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Que sigan predicando basura, prosperidad y comodidad, porque esas mansiones que se han comprado a costa de mentir al pueblo, se han olvidado de los que sufren hambre, ya no predican la palabra por no invertir, por no pagar impuestos. Entonces, mientras la gente se pierde, esas casas, esas mansiones, mañana saldrán por las carreteras en camiones. Eso
de volteo, a botarlas para rellenar huecos. Gente que tiene millones, concilios enteros, con millones y millones, iglesias multimillonarias, que tienen millones de pesos, de dólares, encerrados en las bóvedas de los bancos, no solamente de la nación, sino en otras naciones. Ese dinero testificará contra vosotros, que vosotros sois impíos y que vosotros habéis escondido la verdad de Dios para que el mundo, para que la tierra, para que los pueblos en donde Dios los puso sigan en tinieblas. Ustedes le van a dar cuenta. Hoy vemos pastores multimillonarios. Hoy vemos gente que se han enriquecido con la palabra de Dios. Pero la Biblia dice, ay de vosotros ricos, porque lloraréis por la miseria que os vendrá. Eso está en Santiago capítulo 5. Porque os habéis enriquecido y vuestra plata y vuestro oro se han enmohecido, y el moho de vuestra plata y de vuestro oro testificará contra vosotros que vuestras obras son malas. Ahí de ustedes. Gócense, ríanse, vayan, disfruten, váyanse a los resorts, váyanse de crucero por el Caribe, váyanse de vacaciones a Europa, a campanear un daiquiri. Váyase a tomarse una piña colada en alguna playa paradisíaca del mundo. Pero la ira de Dios sabe cómo se llaman, sabe dónde viven y saben dónde están. Muchos van a caer muertos en el altar. Dios me lo mostró. Vienen los días de Ananías y Zafira, en la cual Dios traerá juicio sobre muchos impíos que han engañado al pueblo, que han ocultado la verdad de Dios y que han alimentado al pueblo de mentira. Por eso tenemos una iglesia esquelética. Por eso tenemos una iglesia con una finuria, que no se le puede decir la verdad, porque cualquiera se enfada, se enoja y se va. Ya, como dije hace rato, tenemos una iglesia de cristianos de papel mojado, o de vidrio, muy delgado, o de cristal. Tenemos cristianos de cristal, ministros de cristal, que no se le puede decir la verdad, que no se puede hablar de los juicios que vienen, porque se quiebran. Y terminan corriendo a los profetas, o a los que les llevan la verdad de Dios. Pero no importa, no importa. Así mismo hicieron con Jeremías, cuando anunció que venía juicio y que iban a ser esclavizados por 70 años por un hombre llamado Nabucodonosor de Babilonia. Lo metieron preso, lo azotaron, pasó hambre, miseria. Le tiraban los panes en el barro y de ahí se lo tenía que comer como un perro. Un hombre de Dios como Jeremías. ¿Sí? Los persiguen. Todos los que quieran vivir piamente padecerán persecuciones. ¿Pero de quién son perseguidos? Del mismo pueblo supuesto de Dios. Habemos hombres, habemos personas que estamos vetados. Hay una lista, no, este hombre, esta mujer es peligrosa. Este hombre es peligroso, no nos conviene que vengan acá. Porque se nos cae el kiosco. Se nos cae el kiosco que tenemos. Se nos cae la carpa de entretenimiento religioso, el cultoterapia, el babaterapia. Eso es todo lo que hay. Y la gente sigue como siempre ha estado, en pecado, sin temor. Un impío viene y sigue siendo impío siempre que dé allí lo que ellos quieren. Un homosexual llega con su plumero, hay que dejarlo y hasta le dan un puesto, porque diezma y ofrenda y siembra y pacta.
En los tiempos yo recuerdo que un homosexual llegaba a casa de Dios y el Espíritu Santo le echaba fuera a los demonios, lo transformaba en un hombre o en una mujer verdadero. Ahora no hay cambio. El pecador sigue siendo pecador, el borracho sigue siendo borracho, el adúltero sigue siendo adúltero, el impío sigue siendo impío. Hay gente incluso que van a la iglesia y van al brujo. Hay gente que tiene pecados ocultos enterrados en los mismos altares. Mujeres embarazadas dentro del evangelio, de la religión, vamos a decirlo mejor dicho. Porque el evangelio es puro. Es el mensaje de la cruz. Salen embarazadas y entonces van y abortan, otro pecado más, y llevan eso a la conciencia. Pecados que se tapan en las congregaciones, porque son amigos, o porque son los que le mojan la mano, o le tapan la boca con un billete. Bendito sea el Señor. Eso es lo que está pasando. Eso, otros se callan la verdad para mantener la sala llena, para mantener las sillas llenas de gente que van al entretenimiento de cada día. Y eso sí, pagan por entretener, pagan por entretener. Y el evangelio que es gratis, verdadero y santo y eterno, no lo quieren. En cambio pagan la mentira cara. Bendito sea el Señor. Así que entienda esto. La iglesia de Cristo tiene que estar preparada. Vive Jehová que no miento. Que yo vi una pandemia y el Espíritu Santo es mi testigo fiel. Espíritu de Dios. Tú no me dejas mentir a mi pueblo, a mis hermanos, al mundo, al Caribe. Hace un año yo estaba orando, vive el Señor, que yo estoy en su presencia. Y yo vi una pandemia. Yo estaba caminando por la acera de una ciudad principal. Yo andaba con otros hermanos y yo veía la cantidad de muertos en la calle. La gente caminaba y caía muerto. Y habían personas del gobierno, sé que eran del gobierno, estaban vestidos con esos trajes blancos, esos que usan antirradiación. Ellos estaban allí, parecían unos astronautas, con sus camionetas y sus equipos, pero la gente muerta no podían hacer nada. Hermanos, y vive Dios, que sobre nosotros había una nube gloriosa que ellos no veían. Íbamos corriendo y poníamos las manos sobre aquellos muertos. Vive Jehová, Dios, que hablo verdad de Dios. Y ellos resucitaban, se levantaban, hermanos, daban gloria y honra a Dios. Chama, Levakun Shira, daban gloria a Dios. Y nosotros lo montábamos en unas camionetas pick-up blancas y se los llevaban a un lugar donde se había preparado sitio para recibir a los que recibían el poder de Dios y resucitaban. Otros agonizando como el pez cuando sale del agua, que empieza a agonizar porque no tiene oxígeno. Poníamos las manos sobre ellos, hermanos, se levantaban. El gobierno no podía hacer nada. Los médicos no podían hacer nada porque viene una pestilencia. Viene pestilencia al mundo. Porque por causa del pecado vienen los juicios de Dios. Y la Biblia dice en Isaías 26 que Dios enviará juicio a los pueblos y que se mostrará piedad al malvado. Pero ellos no entenderán. Ellos no entienden de justicia. Se lo voy a leer para concluir. Son las
20 para las 4 de la mañana. Isaías capítulo 26 dice, versículo 10, 9 y 10, con mi alma te he deseado en la noche. Y ahorita la gente lo que está roncando. Y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré. Ese es el problema. No quiere madrugar. Madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Esa es la razón por la que Dios está mandando señales de juicio, para que el mundo se arrepienta. Versículo 10 dice, se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Bueno, esto está en la Biblia. Hay gente que Dios le manda juicio, le da por aquí, le da por allá y no entienden. O quizás viven en el temor unos días, después se les olvida y sigue, y la depravación es peor. Así que escúcheme lo que yo les quiero decir en esta hora. Es tiempo de buscar a Dios con todo el corazón. Cristo viene. Cristo viene. El arrebatamiento de la iglesia de Cristo está a la puerta. Hay dos iglesias dentro de la iglesia. Está la iglesia entretenida, la iglesia manufacturada, la iglesia que ha sido maquillada y retocada por lisonja de los hombres. Está la iglesia de Cristo, la que solo se inclina delante de la majestad del Rey de Reyes y Señor de los Señores, que espera a Cristo, que sabe que su bendición está en la mano de Dios. Aleluya. Y el mismo allá en Venezuela hay dos iglesias, hay dos cristianos. La iglesia del gobierno, la iglesia, el cristiano del gobierno, la iglesia roja rojita. Para que no le da vergüenza caminar al lado de los que están desangrando a nuestro pueblo, los culpables de que millones de venezolanos estén por el mundo pasando trabajo buscando lo que allí nunca encontraron después que este gobierno enterró a Venezuela en la miseria. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Ese es el pueblo que Dios no llama pueblo. Dios no llama a iglesia, la iglesia que está genuflexica delante de este gobierno y de ningún gobierno. Nosotros solo nos inclinamos delante de Dios, así como Mardoqueo, y prepararán horca para nosotros, sí, y nos van a perseguir porque no aceptamos gobiernos impíos, comunistas, socialistas, criminales, ladrones. Y quizás estén preparando horcas de 50 codos para nosotros, algún Amán. Pero ¿sabe una cosa? La gloria de Dios y la gracia de Dios nos mantendrá vivos y con nuestros ojos miraremos la recompensa de los impíos y en la misma horca que ellos prepararon para nosotros, Dios los va a colgar a ellos de un palo alto. Y les repito, vi gente caer muerta en los altares, en las sillas, adúlteros, fornicarios, mentirosos. Gente que juegan con pornografía y se trepa a los altares, engañan a la esposa o al esposo y tienen cargos en la iglesia. Gente en el departamento de liberación o de intercesión y andan en pecado. Que no conocen cómo se escribe santidad. Dios viene a traer juicio y viene a limpiar su pueblo
El juicio comenzará por el altar de Dios. Otros morirán de cáncer. Otros se matarán en accidentes y en muertes violentas, muertes repentinas. Yo vi también gente suicidándose. Hermano, cuando se le abre la puerta al diablo, el diablo trae lo que él más sabe hacer: matar, destruir. Es una advertencia que les hago a esta hora, a 15, a 10 minutos, para las 4 de la mañana. Yo no he dormido. Prediqué la enseñanza que me dio el Señor en la noche temprano y me quedé aquí, orando, clamando al Señor, que veía cómo las aguas entraban por los pueblos. Como la Biblia dice, que las aguas y los vientos son los mensajeros de Dios. ¿Quién detiene un huracán? Dígame. ¿Quién detiene un terremoto? ¿Quién detiene un tsunami? Nadie. Nadie detiene la vara que Dios envía. Es tiempo que nos humillemos. Y si el pueblo no se quiere humillar, la iglesia no se quiere humillar, en la congregación no se quieren humillar, te persiguen porque te dicen que tú eres un estorbo, que tú eres obsoleto, que tú no estás en nada, no importa. Tú estás en Dios. Tú estás en la presencia de Dios, que eso es todo donde debemos estar. No te preocupes. Entonces, guárdate tú, que Dios te va a librar, porque la Biblia dice que Dios sabe librar al piadoso en el día del mal. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Dios te guarde. Prepárate. El Rey viene. Jesús viene. El Rey, su majestad, está a la puerta. Shalom.